No estás esperando la reforma laboral para echar gente. No, yo quiero la reforma para tomar gente. No, ¿Sí? Y es muy particular nuestro sector, porque nuestro sector es de mano de obra calificada. Correcto. Y cuesta muchísimo dinero, muchísimos años enseñarles que aprendan un oficio, a manejar un torno, a tener la habilidad de poder ensamblar una válvula, un manómetro. Entonces, lo que menos queremos es que se vayan esos trabajadores que cuesta tanto. Y hoy en día, al tener pocas escuelas técnicas y no tener tanta educación técnica, cuesta mucho más. Y lo que menos queremos nosotros es desprendernos de nuestros trabajadores, al contrario. Queremos mantenerlos y tratamos de mantenerlos a toda costa. En nuestro sector también es cierto que al ser mano de obra calificada es uno de los sectores que mejor paga por demanda a los trabajadores, ¿no? Así que la flexibilización laboral no nos va a impactar a nosotros en el empleo, en el despido o en el empleo golondrina, sino Claro. al contrario. Lo que queremos es bajar costos, lo que queremos es emplear más gente de esta manera, así que, y por supuesto, la parte de flexibilización viene de la parte del impuesto. Yo creo que una flexibilización laboral va a traer aparejado que un montón de empleo marginal pueda ingresar al empleo en blanco, y eso va a traer que se puedan pagar mejores jubilaciones, que puedan llegar a bajar impuestos, etcétera, etcétera. Por ese lado viene el tema de la flexibilización. Y yo te sumo una cosita que es la vulnerabilidad que tenemos nosotros con los empleados que formamos y que invertimos muchísimo dinero en formar. Yo siempre digo, compramos una máquina, la terminamos de pagar, la atornillamos al piso, es nuestra, ¿sí? Un empleado es una inversión continua en capacitación. ¿Y qué es lo que ocurre? Aumentan los niveles de actividad. Nosotros no echamos empleados en nuestras empresas por baja de actividad, nunca, porque somos muy conscientes de la inversión que tenemos atrás de esas personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Suben los niveles de actividad, hay demanda de empresas que son demandantes de recursos calificados y no les importa en ese momento pagar el doble, ¿sí? Y tranquilamente absorben todo eso que a nosotros nos costó mucho esfuerzo ir formando. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí, y nosotros tampoco pasamos a estar en una situación donde podemos, por el aumento de actividad, pagarles el doble. Claro. Porque está directamente relacionado a nuestro Y costo. Leonardo, vos como director ejecutivo de GAP, es decir, también tenés trato con muchísimas pymes ahí, proveedoras petroleras, en lo que es reforma laboral, ¿qué demanda escuchás más? ¿La que decía él vinculada con los costos de impositivos o cuál? No, tiene más que ver con los costos. Ahí coincidió plenamente con lo que decía Pablo. Para una pyme despedir personas es la peor noticia que puede dar de nuestro sector, digamos, ¿no? Claro, somos mismos aparte, ¿no? El que la despide. Tenemos como sector una mirada muy específica y muy quirúrgica, digamos, el tratamiento de cómo las empresas se vinculan con las personas. Nosotros con Ventidad también hacemos formación, ADIMRA también, CAFMEI y demás, son cámaras que invierten mucho también en programas formativos porque el segmento lo requiere, pero yo siempre trato de dar una mirada un poco más amplia, a otro nivel de, cuando Pablo hablaba de las importaciones y Ricardo hablaba del esfuerzo que la pyme hace por retener personal, bueno, las importaciones son riesgo de puesto de trabajo. Y después hay algo transversal, cuando también Ricardo hablaba un poco del costo, de los costos productivos, que quizás es a donde va la síntesis del comentario, tiene que ver con que nosotros necesitamos arbitrar medios, pero una mirada un poco más integral. Si bien la operadora o los proyectos requieren costos más competitivos, eso lo entendemos, pero tiene que ser dentro de las condiciones dadas. Cuando nosotros hacemos una comparativa de factores productivos, nosotros empezamos a emitir un informe de eso hace un par de años, después el año pasado lo tomó la UIA y lo hizo más prolijo, muy bien, donde comparaba los factores productivos, capital, infraestructura, costo laboral, litigiosidad laboral, subsidios a exportación, como es el caso de los productos chinos y demás. Y bueno, obviamente cuando vos mirás la macro de Argentina en ese sentido es muy complejo. Yo antes te hablaba del crédito. Bueno, hoy por hoy una pyme no tiene posibilidad de recurrir al crédito productivo, ni siquiera en esta baja del mercado. Todavía bajaron un poco las tasas, no se ve todavía. Ahora bajaron, todavía no se ven niveles, digamos, normales. O sea, cuando vos hablas de una tasa de financiamiento al exterior, de hecho, hace poquito se hablaba que para financiar mucha de la tecnología, quizás de tecnologías que sí no se fabrican en el país,
los tecnólogos de países como, no sé, países europeos, Japón y demás, sus bancos de promoción de desarrollo, como puede ser el BNDES, financian la compra a tasas, obviamente, súper lógicas en los estándares internacionales. En Argentina eso no se ve. Quizás una operadora sí puede acceder a financiamiento competitivo en el exterior, pero la cadena de valor local no lo puede hacer. Claro. Entonces digo, ahí quedás en disparidad, digamos, de alguna manera. Y lo que nosotros profesamos un poco es una mirada más integral sobre cómo una empresa, con lo que decía Ricardo antes, digamos, ¿no? Cuáles son los beneficios y cuáles son las condiciones para empresas grandes de la cadena y cuáles son las condiciones y los beneficios de los que puede acceder la parte, quizás, no vamos a decir vulnerable, porque no hay vulnerabilidad, digamos, son empresas que trabajan hace 60, 70, 80 años en el segmento, con lo cual son lo suficientemente hábiles para sostenerse en el mercado, pero sí quizás de mirar de que la cancha esté nivelada, como se decía en alguna vuelta, ¿no? Claro. Digo, nosotros hablamos del concepto de seguridad jurídica habitualmente. ¿Cuál es la seguridad jurídica que se piensa para el tramo de proveedores? Hoy, por ejemplo, el RIG y la regulación de ciertas leyes impacta a las operadoras, lo cual lo vemos con buenos ojos, pero también tenemos que todo ese tipo de beneficios o de regulaciones bien entendidas también tienen que llegar al tramado de fabricación de equipamiento. Bueno, el RIGI tiene un capítulo, ¿no?, de proveedores locales. Sí, pero es insuficiente. Ah. Por dos cuestiones. Primero, el 20% implica de compras en general, no habla de equipamiento. El servicio naturalmente se da en zona, digamos, lo cual celebramos, digamos, ¿no? Incluso hasta nosotros institucionalmente no tenemos ninguna contemplación negativa de los compras provinciales o regionales. Nos parece que está bien que las empresas de servicios locales sean las primeras que estén siendo beneficiadas o alcanzadas por esto, lo cual incluso tracciona que muchas empresas que fabrican equipamiento terminen instalándose localmente. Bueno, es el caso de Ricardo, instalándose en el NOA para asistir a los proyectos de litio y demás, con lo cual genera empleo local, genera desarrollo local, lo cual es excelente. Pero entendemos también de que una mirada un poquito más elevada, integral, tiene que propiciar de que también, lo que comentaba Pablo, bueno, mar de frente con productos chinos es difícil de sostener, incluso también con las posibilidades que se dan en la importación de productos chinos sin arancel, o ya sea equipamiento usado en algún punto. Claro, bueno, equipamiento usado también se permite hay. Ahora. Entonces, si vos mirás el costo de los factores productivos de China respecto a los argentinos, bueno, hay una diferencia marcada que repercute en estas condiciones de competitividad generales que tiene estructuralmente China respecto a otros países. Pero en paralelo, si el RIGI viene a dar ciertos márgenes de competitividad a los proyectos para que se desarrollen, que nos hace pensar de que la cadena de proveedores local no lo necesita. Cuando vos mencionabas esto del 20%, el 20% se cubre con servicios. Como por suerte se armó medio como una boletilla en el club más chiquito de proveedores, decimos con movimiento de suelo solamente ya cubrimos el 20%. Claro. O sea que el RIGI, el capítulo proveedores, es como que es insuficiente. Y después hay una disposición de que ciertos proveedores se pueden acoger a los beneficios del RIGI, pero te implica que vos tenés que generar un cambio de partida. O sea, vos podés importar alguna materia prima para reelaborarla y a partir de ahí competir, pero vos estás dejando por fuera todos los otros factores de competitividad estructural que se den. Esto decía, no implica los costos laborales, no implica la carga fiscal, solamente implica el beneficio de la importación de un semielaborado o de una materia prima para desarrollar localmente un semielaborado, con lo cual vos no tenés chance de incluir el RIGI cuando vos competís con un equipamiento importado. Cómo impacta el costo laboral en el costo del producto final, el costo laboral, el costo de infraestructura, el costo impositivo y demás. Lo único que te beneficias es el arancel para una materia prima. Claro. ¿Y esta mayor apertura importadora ya implica que hubo cierres de pymes, por ejemplo? ¿O todavía no se ve? No, algunas pymes han cerrado, casos de fabricantes de bridas, han cerrado y algunas han desvinculado personal. ¿Y hacia adelante cuál es el escenario? Y ahora estamos expectantes, como dice Leo, estamos con el vaso, esperando con el vaso, ¿no? El vaso vacío. Lo que pasa es que por ahí me pongo del lado de la empresa petrolera que dice, ¿y por qué tengo que pagar algo más caro de acá si lo traigo de afuera y puedo ser más competitivo y después tengo que exportar este barril al mundo? Es que nosotros no somos nada más que vendedores de productos, nosotros damos servicios, nosotros estamos cuando necesitan, nosotros tenemos estamos en la urgencia, en el asesoramiento, y realmente ellos quizás no se dan cuenta que el día que nosotros no estemos ahí van a tener un problema. Y hoy por hoy la economía mundial no se sabe para dónde va disparada, ¿no? Al día de mañana existe un bloqueo
entre continentes, entre países, y uno no se puede proveer de afuera, va a tener que recurrir a proveedores locales. Pero bueno, ahí es donde debemos estar, ¿no? Claro. Yo creo que el oil and gas se ha desarrollado conjuntamente cuando nació acá por YPF, y todas nuestras empresas han nacido gracias a YPF. YPF ha fundado ciudades, ha desarrollado provincias, y en tal sentido debería mantener ese capital. Yo creo que es un gran capital. Las empresas pymes en el oil and gas que hoy están en Argentina son un gran capital gracias al desarrollo de las petroleras y los productores. Claro. Y eso hay que mantenerlo. Y quería aclarar algo. Sí. Vos sabés que en la producción del oil and gas, los elementos que nosotros proveemos, los metales, las pequeñas piezas, representan no más del 3-4% del costo, de costo de producción. Por lo tanto, querer ahorrar un 10%, un 15% de ese 3-4% de costo de producción, perjudicando a tanta fuente de trabajo, yo creo que no es una decisión adecuada. Claro. Y por otro lado, yo coincido haciendo un paralelo con el dólar, que tiene muletas, ¿no? Que tiene una banda superior y una banda inferior, y en ese cambio financiero está el tipo de cambio, ¿no? Y yo creo que en la industria también deberíamos tener unas muletas, ¿no? Una muleta tanto para arriba como para abajo. ¿Cómo sería eso? Y poner montos o de alguna manera bajar impuestos. Yo creo que hay que buscar la manera de conducir a la industria para que sea competitiva en el futuro. Claro. ¿No? De un día para otro no podemos ser competitivos en el futuro. De un día para otro el dólar no lo podemos dejar libre, ¿no? Entonces, de la misma manera, la industria no la podemos, la tenemos que cuidar. Y tenemos que darle un marco de referencia que de a poquitito, cuando sea un poco más competitiva, pueda caminar sola. Claro. Y en el marco de lo que es reforma tributaria, mencionaste ingresos brutos, pero ¿hay algún consenso de tal impuesto debería cambiar por lo menos para las pymes? Y bueno, ingresos brutos. Ingresos brutos, seguro. Y los municipales de por sí, ¿no? Y después, bueno, habría que... Impuesto al cheque. Alguno. El temporal. Elegí. El temporal. Sí, claro. De toda la lista saca 5. Que empiecen, ya es un buen inicio. Sí, las retenciones a la exportación, Claro. Hay un montón que son totalmente distorsivos, no nos hacen competitivos. Algunas de nuestras compañías, de nuestras empresas de nuestro sector, exportan y han exportado mucho en el pasado. Hoy se le está dificultando.